Muy buenas tardes, apreciados compañeros. Mi nombre es Eric Yesid Torres Ariños. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, de la UNAD. Estoy estudiando licenciatura en Filosofía. El día de hoy, para continuar con el escenario número 5, o la actividad número 5, pues voy a hacer un recorrido por todas las experiencias que hemos estado viviendo durante este semestre, en cada una de estas 5 fases, sobre el curso de vida como problema filosófico. Cabe destacar que la primera fase de hoy es precisamente la fase 1, que se centra en precisamente en hablar sobre el sentido de la vida. En este primer apartado o trabajo consiste precisamente en ver un video en donde se definen diferentes puntos de vista, es decir, van a haber muchas personas que van a hablar sobre qué es el sentido de la vida para ellos, ¿cierto? Y a su vez van a definirlo, a la cual podemos llegar a la conclusión, ¿cierto?, que la importancia del sentido de la vida no depende de la definición que nosotros le demos, no depende de lo que yo considero que es bueno o no es bueno, sino lo que yo a nivel personal, ¿cierto?, considero que tiene la vida para mí. No podemos precisamente hablar del sentido de la vida de un panadero, va a ser igual al sentido de la vida de un vendedor de carro. Son sentidos de vida totalmente diferentes, son definiciones diferentes, teniendo en cuenta precisamente la finalidad. Debe ser lo último, ¿cierto? El fin último, llegar a la felicidad. Entonces, en la fase número 2 podemos encontrar, hablándonos sobre el tema, el poder. Y pues en este punto, en esta fase, se realiza una descripción del poder y el cómo dicho poder afecta al entorno o a la sociedad en la que se envuelve. Nos plantea Darío, ¿cierto?, que el poder hace parte del ser humano, tanto de manera inconsciente o de manera consciente, es decir, teniendo la predisposición del hombre hacia él. Pero es necesario reconocer que en ocasiones el poder es capaz de perturbar al hombre, es decir, cuando una persona no crece, no evoluciona teniendo claridad sobre el poder puede llegar a perturbarlo de tal manera que lo puede llegar a hacer ir por el camino equivocado o el camino erróneo, desorientándolo. Por ende, entonces, eso se convierte en lo que denominamos o el abuso sobre las demás personas. En la fase número 3, volvemos nuevamente a retomar este autor, a Darío, para hablar precisamente sobre el amor. Y daremos resolución a la pregunta del amor como fuente de reflexión filosófica. Acá Darío nos habla acerca del amor como la interacción entre el hombre y la filosofía, es decir, entre el ser humano y los conocimientos que se manejan, teniendo entonces al hombre como eje central, ya que de allí es donde se desprende el conocimiento que permite un mayor desarrollo evolutivo en el mismo hombre, en la misma persona. Darío divide el amor desde 3 puntos de vista diferentes o 3 tipos de amor. Está el eros, está el filia y está el ágape. Cuando hablamos del eros, debemos caer en cuenta que se nos hace referencia al amor como el deseo por el otro, es decir, la parte sexual, nos plantea Darío. Luego tenemos el filia, en donde, como lo vemos aquí en la imagen, es el que hace parte del amor político, es decir, el amor político no actualmente lo que nosotros denominamos política, sino lo que anteriormente era denominado como política, es decir, un amor puro, centrado precisamente en el desarrollo de la otra persona. De allí que se hable de que el filia es un amor de compartir, un amor de entregar, un amor de amistad. Y por último, tenemos aquí abajito la imagen del ágape. El ágape es un amor como entrega del todo por la otra persona, es decir, según Darío nos plantea que el ágape es entregar todo sin esperar nada a cambio, pero de igual forma entregar todo sin guardarme nada para mí. Es a lo que hace referencia precisamente Darío al momento de hablar sobre el amor, sobre todo del ágape. En la fase número 4 podemos encontrar este interrogante: ¿el mundo o recreación o destrucción de nuestro mundo? ¿Cierto? Entonces, ya en este punto, en este apartado, se hace una introducción o se hace una reflexión, sobre una lectura en la cual se nos plantea llegar a la respuesta de este mismo texto.
de este mismo interrogante, perdón. El mundo, recreación o destrucción de nuestro ser. Dentro de esta fase se facilita la comprensión a través de las lecturas, en la cual se da una respuesta precisamente desde un punto de vista físico. Es decir, el cómo nosotros podemos optar por el mundo, ya sea en recreación o en destrucción propia de nuestro ser. Yo opté para definirlo desde los dos puntos de vista, teniendo en cuenta que dentro del mundo, tanto el ser humano puede tener recreación, diversión, enseñanzas, conocimientos, todo este aspecto, pero también puede llegar a causar la destrucción, el aumento o el exceso precisamente de todo esto, y a su vez también la misma destrucción por parte del ser humano hacia el entorno que le rodea. De igual forma tenemos la fase número 5, que es la que estamos precisamente realizando, en donde se nos plantean los valores, conceptos e ideas que nosotros a lo largo de todo nuestro semestre consideramos que son importantes para aplicarlos dentro de la sociedad, teniendo como base también las lecturas, ¿cierto?, que ya se nos han planteado en cada uno de los diferentes entornos. A nivel general tenemos los valores. Yo considero que es importante volver a los valores principales, lo que consideramos llamados valores cristianos, la fe, la esperanza y el amor. Valores que a su vez nos permiten a nosotros aumentar y mejorar nuestro entorno, nuestra relación con los demás, mejorar nuestra interacción con el prójimo, pero también con cada uno de nosotros. En un segundo aspecto tenemos los conceptos. Dos conceptos que quiero resaltar sobre este texto, sobre este tema, es precisamente el amor se demuestra con hechos, no con palabras, nos plantea San Ignacio Loyola, para darnos una definición clara de que es importante. Más importante que hablar es actuar. Más importante que nosotros decir, no, es que yo te quiero, yo te amo, yo considero esto, es actuar. En nuestros actos podemos demostrar a la otra persona el amor. Y la fe no es una posesión, sino que debe ser vista como un método en viaje de un proceso de realización. La fe entonces no es algo que yo poseo, sino algo que inicio un proceso y ese mismo proceso me lleva hacia una finalidad. Por último, las ideas que considero que sean importantes para aplicarlas dentro de la sociedad es demostrar la relación entre el amor y la religión, no vista desde el punto de vista romántico, sino visto desde el punto de vista general, ¿cierto? El amor como un valor que se centra precisamente en el desarrollo y el aumento de la persona, en el desarrollo personal y la relación hacia el otro. Y por último, oír y escuchar no es lo mismo que comprender. Cuando nosotros oímos o escuchamos algún texto, alguna idea, algún concepto, ¿cierto? Siempre lo escuchamos por este lado y nos sale por este lado en ocasiones. Por ende, cuando decimos que oír no es lo mismo que comprender, significa que es necesario que nosotros dentro de la sociedad, ideas, valores, conceptos, conocimientos que adquiramos, es importante que ingresen hacia acá y no salgan por este lado, sino que ingresen a nuestra cabeza, a nuestro cerebro, para poder nosotros comprenderlo, realizar una reflexión sobre eso que aprendemos y comprenderlo. Muchas gracias a todos por escucharme. Mi nombre es Eric Torres. Pues los dejo. Un fuerte abrazo y bendiciones para todos.